Shalom, bienvenidos a esta semana a la tertulia de Radio Sefarad. Es un placer volver a presentar estos programas semanales en los que intentamos analizar algunos de los acontecimientos más importantes que suceden a lo largo de la semana. La semana pasada, el sábado, muchos de ustedes pudieron leer en las páginas del diario El Mundo, uno de los diarios más importantes de la prensa española, una entrevista con el negacionista David Irving, un supuesto historiador cuyos esfuerzos mayores son dedicados a negar la existencia de los campos de gas, de los campos de exterminio, a acusar a los judíos. Hemos querido reflexionar acerca de esto, y qué mejor manera que reflexionar sobre el negacionismo que demostrando lo falso que es y acudiendo a las fuentes y acudiendo realmente a quienes saben. Hoy contamos en el estudio con la presencia de dos amigos, dos profesores, Anún Barriuso y José Manuel Laureiro, que acaban de llegar de Wannsee, donde han analizado precisamente esa conferencia de Wannsee que decretó la solución final que ahora muchos intentan negar y a quienes algunos medios de comunicación dan cobertura. Anún, José Manuel, es un placer una vez más teneros aquí. Muchísimas gracias por venir. Sé que estáis recién llegados de Alemania, recién llegados de Wannsee, esa zona que me decíais que es un paraje hermoso y donde probablemente se debe haber ideado uno de las atrocidades mayores que ha conocido el género humano. ¿Cuál es en primer lugar, Anún, tú misma, sí. ¿qué fuisteis a hacer a Wannsee? Bueno, saludos a todos y además es un placer retomar de nuevo las tertulias a las que hemos acudido muchas veces. Y bueno, situándonos en el tema que nos ocupa, decir que Casa Sefarad de Israel, entre los muchos seminarios que organiza, este año programó el primer seminario para profesores y profesoras españoles en la Casa Memorial de la Conferencia Wannsee del 24 al 28 de agosto. Efectivamente hemos acudido un nutrido grupo de personas y ha sido de un interés muy muy especial el seminario. Un poquito a modo de comentar lo que es la Casa Wannsee, decir que fue construida en 1915 al lado del maravilloso lago entre Wannsee y Potsdam. Esta casa pues pertenecía a un rico industrial alemán. Entre 1941 y 1945 fue utilizada como residencia de huéspedes de las SS. Residencia de huéspedes, entre comillas, en cuyo lugar, pues, aparte de gestar las atrocidades que conocemos, pues se ve que había una serie de juergas importantes. Uh-huh. El 20 de enero de 1942, 15 miembros de la SS terriblemente se reunieron para debatir la deportación y asesinato de los judíos europeos. Es realmente donde se decidió la solución final. Uh-huh. Y a la cabeza de estos 15 estaban Heydrich y Eichmann. Actualmente la casa es un lugar dedicado a la memoria, que consta de un centro docente tanto para profesores como para alumnos, que funciona permanentemente. Tiene un museo, biblioteca, medioteca y exposiciones diversas. En este seminario, pues además de importantes charlas sobre antisemitismo, racismo, nazismo, también se incluyeron pues una sesión de trabajo en el museo dedicado a Ana Frank, que está en pleno centro de Berlín. Visitas a diferentes lugares donde vivieron los judíos alemanes, al Museo Judío y el monumento a los judíos asesinados en Europa, que está en Berlín. Y otro de los días, la verdad es que fue un trabajo muy intenso, estuvo dedicado a visitar el campo de concentración de Sachsenhausen en Oranienburg, que es una localidad a media hora de Berlín. Este campo también para los españoles es de una importancia fundamental porque allí fue Largo Caballero. Y entonces, pues bueno, para hablar un poco ya más de este campo, dejo a José Manuel que él comente pues el trabajo que nosotros estamos emprendiendo, porque para nosotros ha suscitado un interés muy especial. Sí, me decías, José Manuel, me comentabais antes de grabar que realmente hubo un impacto muy grande en Sachsenhausen, precisamente al descubrir que Largo Caballero había estado ahí retenido. Y hablabas, José Manuel, de memorias cruzadas, ¿no? Sí. Con los españoles y los judíos. Bueno, buenas tardes. Primero decir que Largo Caballero es deportado desde París por la Gestapo y encerrado en el campo a la edad de 73 años.
Quiero decir que debía ser un hombre peligrosísimo con 73 años. Nada más la liberación del campo, que se produce en el 45, a los pocos meses, Laro Caballero muere en París, terriblemente, y bueno, ahora mismo pues sus restos descansan en España, como no podía ser de otra manera. Pero no solo estuvo Laro Caballero. Nosotros, hay cifras que hablan de 400 españoles, de 200 españoles. Nosotros en este momento estamos trabajando en un trabajo que espero que sea publicado. Ya tenemos identificados a 121 españoles que estuvieron allí. Por cierto, 2 mujeres también. Es curioso porque en principio es un campo que se crea en el 33, es un primer campo para disidentes políticos que se va desarrollando poco a poco. Posteriormente pasa a ser no solo para disidentes políticos, ya empiezan a llegar en masa judíos y luego empiezan a llevar a prisioneros combatientes noruegos, por ejemplo, más de 40.000 noruegos, rusos, pues muchos. Un detalle espantoso es que en 10 días mataron a 10.000 rusos, y además lo dicen las actas del campo sin ningún tipo de vergüenza. Y lo que decía, hay aproximadamente 121 españoles. Pero además tenemos algo muy importante, y es un testimonio de un español que testimonió muy tarde, en el 90, don José Carabasa, que tuvo la suerte vital de ser camarero en el bar de los SS, lo que le proporcionó una visión global del campo. Y además, por otros testimonios, sabemos que José Carabasa hurtaba alimentos y los repartía entre los enfermos, sin importar que fueran españoles, noruegos, rusos, alemanes, judíos o lo que fuera. Es decir, este don José Carabasa, del que vamos a seguir trabajando porque es un personaje interesante, es vital. Y además en ese campo se produce también algo que pasa desapercibido, va a pasar desapercibido a los medios públicos. Hace poco tiempo, si recordáis, hubo una denuncia que el juez Moreno aceptó sobre tres españoles que denuncian a unos guardas de Sachsenhausen por delitos contra la humanidad. Precisamente una de las personas que presenta la denuncia es una nieta y sobrina de 3 personas que murieron. De una familia, 3 personas fueron asesinadas en Sachsenhausen. Totalmente, por supuesto, estamos hablando totalmente documentado, es decir, no nos estamos inventando fichas, las fichas están a la vista de todo el mundo. ¿Habéis tenido acceso a los documentos del campo? Hemos tenido, poco acceso porque ese campo tiene un grave problema. Desde el 45 en adelante fue un campo de concentración soviético, es decir, tanto de alemanes nazis como de disidentes. Entonces, los archivos, como casi todos los campos donde han estado los soviéticos, han ido a Moscú. Y en Moscú estarán, sí, se sabe que están repartidos, parece que quizás repartidos también hay ficheros que sí, hay ficheros. Algunos otros lugares, entonces pues a lo mejor no es fácil, ¿no?, poder tener acceso directo para una investigación más profunda. Pero nosotros sí que disponemos de otro tipo de documentaciones en las cuales sí que estamos encontrando todas las referencias al campo de Sachsenhausen. Es curioso, ¿no?, el caso español, un caso para los españoles durante mucho tiempo, la Segunda Guerra Mundial, la Shoah es un asunto entre alemanes y judíos, nada tiene que ver con España. Exacto. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial, digamos que el ensayo general es la guerra civil española, en muchos casos, y muchos exiliados españoles van a ver la muerte en campos de exterminio, campos de concentración alemanes. Hay realmente que se entremezclan los destinos, hablabais también con judíos, con rusos, con gitanos, con otros miles de deportados. El caso judío es muy específico porque para ellos está reservado una destrucción, una aniquilación concreta por ser judíos. Pero ¿os da la impresión de que, y además vosotros que estáis trabajando mucho en estos temas con Casa Sefarad, y yo sé que a título personal también vosotros, ¿os da la impresión de que estamos solamente viendo la punta del iceberg de algo que vamos a descubrir que va de alguna manera implicar más a España en esta gran, terrible historia de Europa? Ya hay una publicación de hace años, el convoy de los 927, el famoso convoy que sale de Angulema y va a ir a Auschwitz, donde hubo, no sé si sobrevivieron unas 200 personas, en el que ya el ministro de Asuntos Exteriores español del momento, el cuñadísimo, Serrano Suñer, primero hace unas listas de indeseables que
pide al gobierno colaboracionista de Vichy que le entregue, pero otras veces recibe cartas de la propia Gestapo preguntando, ¿ustedes quieren a estos españoles? Nunca hay contestación. Entonces, eso hay que seguir investigando, hay que trabajar, igual que ahora mismo, hace poco, pues el propio Jacobo Israel Garzón, en una de sus publicaciones, demostraba una cosa que todo el mundo sabíamos, pero que no habíamos tocado, digamos, las fichas. Hubo un fichero de judíos durante la posguerra española. Igual que hubo un fichero de masones, también lo hubo de judíos. Y como tal, desgraciadamente, las fichas a veces están equivocadas y ponían a personas que eran judías. Pero solo conocíamos la famosa declaración del cardenal Gomá, cuando la Gestapo pide que le den las fichas de los judíos que hay en Mallorca, y él se niega, y la leyenda dice que el cardenal Gomá dice, me pongo el primero para que... Bueno, ahora ya sabemos que muchos gobernadores hicieron un fichero de judíos en su provincia y fue entregado a la Dirección General de Seguridad. ¿Esas fichas pasaron a la Gestapo alemana? Bueno, eso ahora mismo no lo sabemos. Habrá que seguir investigando. Pero está claro que los propios judíos, los propios nazis, en la conferencia de Wannsee, sí que señalan los judíos que hay en España. ¿Ah, sí? ¿En la misma conferencia de Wannsee? En la misma conferencia de Wannsee se señala la famosa cantidad de judíos. En España me parece que lo citan 40.000 en ese momento. Bueno, más o menos como ahora. Sí, pues más o menos, o tal vez no. Sí. De todas formas, yo quería volver a la conferencia de Wannsee, porque me parece que es muy importante. Para los negacionistas, siempre el argumento es los judíos quieren chantajear al mundo con su sufrimiento. Yo creo que esa es una piedra angular de los negacionistas. Y luego dicen, bueno, genocidio también es el de Ruanda, genocidio también es el del Congo, genocidio es el de... No, perdón. Eso es otra cosa. No, pero es que existe también un grado de negacionista que es, bueno, 6 millones no, ya serán 200.000 sí, bueno, como también, mucho, ¿no? Bueno, o el millón de niños judíos, no, bueno, ya serían, nadie los ha contado. No, evidentemente aquí no es un problema de cifras, que por cierto, desgraciadamente también es un problema de cifras, porque las SS y las SA sí que tabulaban cada convoy, sí que se indicaba, por cierto, le llaman el cargamento, nunca se consideraba como personas, ya que el término alemán era infrahumanos, entonces no tenían la categoría de personas, y se calculaba cuántos por el censo en Auschwitz, por ejemplo, se sabía cuántos descendían en cada envío, además era la palabra, ¿no? Hay que estar agradecidos a los nazis de que gracias a su cuidado eran tan sistemáticos que hasta ellos mismos se carteaban contando, hombre, ¿cómo no me has dejado pasar este cargamento? Y tal, en fin, esas discusiones que tienen entre ellos están documentadas. Hablas de la importancia de las cifras. Volveremos a Wannsee, pero no quiero perder una cosa en España. Comentaba esta entrevista a David Irving en el diario El Mundo, que luego me diréis qué os parece, si se les puede dar un espacio a gente de esta índole, pero metiéndome en el diario El Mundo, precisamente en el especial que han hecho de los 70 años de la Segunda Guerra Mundial, hablan del genocidio judío, evidentemente, y mencionan los 6 millones de judíos asesinados y hablan de más de 5 millones de gitanos homosexuales y discapacitados. No son estas las cifras, los 6 millones de judíos sí, bueno, hay cifras, ahora está diciendo que puede ser un poquito más, pero las cifras más o menos son siempre de 5.800.000 o bueno, da igual. Pero realmente no eran 5 millones de gitanos discapacitados y homosexuales. Hay un desconocimiento tan grande y tan impune, porque que lo hagan eso en un especial, o sea, uno imagina que en un especial se toman el trabajo de investigar un poquitito, no es, dices, bueno, no pueden en el día a día para dar la noticia, son un desastre, pero para un especial se habrán tomado el trabajo de ir a las fuentes. Las cifras no son importantes, pero hablan, ¿no?, también de alguna manera. Claro, hombre, uno puede pensar que puede haber un baile de números, no lo sé. En todo caso, los millones están ahí. O sea, yo quiero decir que es que comentar siquiera la personalidad y lo que escribe este interfecto Irving es que no merece ni la pena, porque es que parece que uno está hablando de ciencia ficción, o que tiene tras de sí una cámara oculta para ver qué cara pone uno cuando lee la historia, la trayectoria y los comentarios de esta persona.
Entonces, pues yo de verdad es que no quiero darle más relevancia porque es que es algo que me parece tan tremendo. Y bueno, pensar que el mundo pueda publicar este tipo de cosas y no unos comentarios al respecto, pues todavía me duele como muchísimo más. El Mundo alegaba en su defensa que lo único que estaban haciendo era permitir la libertad de expresión. Incluso publicaban un editorial donde decían que ellos no estaban de acuerdo con las tesis de este señor, pero que consideraban que por la cuestión de la libertad de expresión tenía derecho a manifestarlo. ¿En qué medida no hay una responsabilidad de los medios de comunicación cuando permiten, porque de algún modo hay un mensaje de odio detrás de esto? Uno no niega los 6 millones de judíos asesinados porque no tenga nada mejor que hacer, sino forma parte de un discurso bien articulado. Sí, vamos a ver. Primero quería hacer una salvedad. En el documento de Bansi no son 40.000 los judíos en España, sino 6.000. O sea, 6.000. Ahí he tenido un error. He confundido España con Croacia. Vale. Debe ser un fallo futbolístico o algo por el estilo. No, en cuanto a lo de los medios y el negacionismo, utilizar el tema de la libertad como coartada para mentir es una barbaridad. Es decir, nunca la libertad puede ser el velo que tape la mentira. Un negacionista, el negacionismo tiene multitud de estrategias. Uno es el chillar y hablar alto, o el hablar claro, como dicen los negacionistas. Hablemos claro, ¿no? Muchas veces empiezan así sus discursos. No tiene... cuando uno le da pábulo a una mentira, a consciente, porque puesto que el Mundo en su editorial dice que no está de acuerdo, hombre, de alguna manera ser portavoz de alguien que miente, no sé yo hasta qué punto no te hace ser un seguidista de ese asunto. Yo creo que aquí la cuestión es lo de siempre, es decir, aquí lo que hay que hacer siempre es, digamos, tapar el tema de los judíos, y en España en concreto tapar el tema de los judíos y además el tema de los españoles que mueren en los campos. En España desde el 46-47 la política del general Franco cambia para indicar, incluso no olvidemos, cesa a su cuñado Serrano Suñer, pro-nazi, hecho nazi furibundo, le cesa para lavar la imagen, y siempre la imagen de el Franco que ayuda a los judíos. Ese Franco que ayuda a judíos, ese hombre que no se mete en la guerra y al que le debemos la paz porque no entra en la guerra, cuando, no olvidemos, Franco participa en la guerra mandando unas tropas, que es la División Azul, División Azul, es decir, que además lucha bajo una bandera y al que recibe condecoraciones, honores nazis. Es decir, es un hombre que participa en la guerra. Portugal, que tiene un dictador de un pelajillo similar, no participa en la guerra, y si participa con los aliados. De hecho, celebra la victoria con los aliados. O sea que no es el argumento no es válido. Lo que pasa es que, claro, en España siempre tenemos un doble negacionismo. Por un lado tenemos el negacionismo, desgraciadamente, mundial. El tema, los judíos son unos llorones, los judíos... No es verdad, no son 6 millones, son 5.800.000. Oiga, claman 200.000... Perdón, ¿no? El hecho es que en la conferencia de Bansi se deja claro que desde los años 30 hay una política desarrollada en el Reich de eliminación sistemática de los judíos, y tiene un proceso clarísimo. O sea, no es que se lo inventen, no se juntan 3 amigos y dicen, vamos a cargarnos a los judíos. No, es una eliminación. Ya incluso en el Mein Kampf Hitler va dando las instrucciones de cómo eliminar a los judíos, y van a seguir su programa. Y incluso en el programa del Partido Nacional Socialista, uno de los puntos era la eliminación de los extranjeros de Alemania, llamando extranjeros de Alemania, por supuesto, a los judíos. Porque esa es la idea. El judío siempre extranjero. Entonces, el judío no es nacional de ningún sitio. No olvidemos que hay judíos condecorados de la Primera Guerra Mundial a las órdenes del Kaiser. No olvidemos que había altos cargos militares que son judíos, que son automáticamente eliminados de la sociedad, expulsados del ejército e incluso declarados apátridas. Porque aquí a veces se olvida. Primero a los judíos alemanes se les aplica la ley de Nuremberg, el 33, por el cual dejan de ser personas y desaparecen físicamente, digamos, en los papeles. Son apátridas, son gente que no existe. Y luego, por supuesto, la eliminación.
Y esto, además, los discursos son evidentes, están grabados, incluso algunos dados en propaganda. Y bueno, es decir, los campos existen, los crematorios existen. No solo son testimonios de los que han estado allí, sino que hay prueba física de lo que haya ocurrido. Porque, bueno, desgraciadamente pasa un poco como con las fosas en España. Cuando uno abre una fosa y hay cadáveres, alguien los ha matado. No creo que se mueran solos. Anun, estamos asistiendo en España en los últimos años a una recuperación de esta memoria. Me refiero al Holocausto, a la Shoah, también a la interacción de los españoles durante la Segunda Guerra Mundial. Vosotros desde el principio estáis siguiendo este proceso. Sí. ¿En qué medida sentís que sois pioneros, voy a decir, de algo que queda mucho por descubrir? ¿Y qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo valoráis cómo está evolucionando este tema desde sectores académicos al día a día en la calle? Bueno, la verdad es que somos ya muchísima gente la que hemos pasado por una trayectoria docente pues intensa e importante. Comenzamos primero haciendo los cursos en Jerusalén, en Yad Vashem, muchísimos seminarios y cursos en diferentes partes de España. El Ministerio de Educación también se ha implicado haciendo monográficos. Ahora mismo tenemos uno en Cuenca a finales de mes sobre el tema del Holocausto. Y pues todo ello ha hecho que estemos muchísimas personas trabajando en torno a este tema. Ya había muchas personas que estaban en ello, muchos grupos de trabajo muy importantes, y nosotros, pues bueno, en estos momentos hemos formado una asociación como Enseñantes de la Shoah, con lo cual pues vamos un poquito a sistematizar más, pues digamos, todo el aprendizaje, y lo que pretendemos un poco es tener como un centro de recursos en el cual pues pueda haber toda una serie de materiales para que la gente consulte, en donde se pueda proporcionar mecanismos para la intervención educativa, y un poco pues estamos en esta tarea. Evidentemente al trabajar en España concretamente en este tema no podemos obviar nunca el tema de las memorias cruzadas, y yo creo que bueno, el tema de las memorias cruzadas y el antisemitismo actual creo que tienen que permanecer siempre en este estrato de trabajo, y es un poco lo que nosotros queremos hacer. Esta asociación es exclusivamente para docentes, entiendo, ¿no? En principio sí, sería una asociación para docentes, pero dentro de los docentes de la SOA no solamente estamos los profesores, también hay abogados que forman parte de nuestra asociación y personas que de alguna manera pueden proporcionar docencia no solamente desde el campo, digamos, puramente educativo, la pueden generar desde otros campos de trabajo. Imagino que medios de comunicación también sería interesante que pudieran acercarse a vosotros. Por supuesto. Sí. Bueno, todo el mundo será bienvenido, todo claro, el que quiera colaborar. Es una asociación absolutamente abierta. Simplemente la idea es trabajar para recuperar todo el tiempo perdido que tiene España en el tema, en primer lugar, de la Shoah como elemento singular. No hay que olvidar que la Shoah es algo singular. Y luego, por supuesto, el tema de los españoles en los campos, porque tú antes decías, pero entre enero y febrero del 39 se interna a más de 200.000 españoles en los campos del sur de Francia, en Arles-sur-Mer, Barcarès, Saint-Cyprien. Esas playas que ahora son una preciosidad, en aquel momento fueron campos de muerte para muchísimos españoles, porque fue la forma que el gobierno francés tuvo de recibir a los combatientes, y no solo combatientes, a las mujeres y a los niños españoles. Allí se va a dar casos como hospitales, sobre todo maternidades, donde mujeres españolas hacen pasar a niños judíos por hijos suyos para que no sean eliminados. Entonces, ese tipo de memorias, por un lado y por el otro, también hay casos, por ejemplo, de mujeres gitanas que son ingresadas en ese campo. Esto la Asociación de Mujeres Romí de Granada ha hecho un trabajo estupendo, donde mujeres gitanas que, por las circunstancias especiales de su comportamiento, entraban y salían de los campos con más desparpajo, consiguieron sacar a niños judíos y ponerlos a buen recaudo para que no fueran eliminados. O sea que hay mucha gente, muchas memorias cruzadas, y bueno, también no hay que olvidar que hay unos españoles que son los sefardíes, esos sefardíes que tenían derecho a la nacionalidad española, que eran judíos
y que van a morir en los campos también. Es decir, hay mucho de Salónica, hay mucho de ciertos de zonas que son tan españoles como los madrileños. Uh-huh. Bueno, y sobre todo decir que Casa Sefarat de Israel ha jugado un papel importantísimo porque ha sido el motor económico, el motor organizativo para que tal cantidad de gente llevemos años pasando por Yad Vashem y por todos estos seminarios que, bueno, están preparados con un esmero y un cuidado exhaustivo. Han traído una serie de personas de todo el mundo, supervivientes, conferenciantes importantísimos que, bueno, si no hubiera sido por la Casa Sefarat de Israel, pues no hubiéramos podido en España realmente haber accedido a este estadio, ¿no?, en el que estamos ahora. Bueno, pues yo os agradezco a vosotros por este deber, porque es un deber hacia las víctimas, hacia los supervivientes, también hacia toda aquella gente que mencionabas que ayudaron a las personas en su momento, y da la impresión de que también es un deber que todos aquellos que quieren negarlo no puedan hacerlo y tengan que callarse por lo menos o reconsiderar su postura. Muchísimas gracias, Shannon, José Manuel. Muchas gracias, Masha, por la oportunidad. Señores, muchas gracias a ustedes. Shabbat Shalom. Pues ya saben que seguimos aquí en Radio Sefarat para ustedes. Thank you.